Problema 321. Un par de torsión de magnitud 8 kips por pulgada. Se aplica en D. Entonces ahí está, ¿cierto? En el extremo D se aplican 8 kips por pulgada. Ahí. Si se sabe que el esfuerzo cortante permisible o admisible, ¿cierto? Entonces aquí estamos teniendo en cuenta el valor admisible del cortante es de 7, KSI en cada eje. Como máximo, cada eje lo puedo someter a un cortante de 7,5 KSI. Nos piden, determine qué diámetro puede tener el eje AB para que soporte ese cortante. ¿Y qué diámetro debe tener el eje CD para que soporte ese cortante? Primera pregunta, ¿por qué los dos no deben ser del mismo diámetro? Porque recordemos que cuando se transmite torque entre dos ejes y se transmite a través de engranes, uno puede multiplicar o desmultiplicar el torque, ¿cierto? Aquí, ¿estamos multiplicando torque o estamos desmultiplicando? Recordemos que cuando se tiene una relación de transmisión de pequeño a grande, se disminuye la velocidad, ¿cierto? O sea, de acá a acá disminuyo la velocidad. Y con el torque pasa lo contrario, aumenta el torque. Cuando disminuye la velocidad, incrementa el torque. Recuerde que en un automóvil, en la primera es lento, pero la fuerza es grande, o sea que el torque es alto. Entonces, lo primero, recordemos que el esfuerzo cortante permisible o admisible, pues se calcula de la misma manera que el esfuerzo cortante máximo. Solo que el torque no será el máximo, sino será el torque permisible, que será T por C sobre J. Y recordemos que esta ecuación la habíamos simplificado, ¿no? Que para el caso de los ejes, el J es igual a ¿qué? Pi medios por radio a la 4, que simplificábamos acá, ¿cierto? Y este 2 al hacer la oreja, ¿cierto? Entonces me quedaba que el esfuerzo cortante lo iba a calcular como 2 veces el torque, ¿cierto? Porque ese 2 sube, sobre pi por C a la 3. Entonces que esta es la ecuación que iba a utilizar para calcular el esfuerzo cortante en ejes. Bueno, y como son dos ejes, pues me toca saber el torque en cada eje. Fíjese que el torque en el eje CD ya lo tengo. ¿Cuánto es el torque en el eje CD? 8 kips. ¿Qué son kips? 8 por 10 a la 3 libras por pulgada. Ya tengo el torque, ¿cierto? ¿Qué más conozco del eje CD? El esfuerzo cortante permisible. ¿Cuánto es? 7.5. Ojo, ¿qué es eso de KSI? Kilo PSI. Kilo PSI. O sea que esto sería 7.5 por 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada, que son los PSI, ¿cierto? Entonces, el kilo, pues lo expresamos como 10 a la 3, el PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Entonces tengo estos dos. ¿Qué me piden hallar? El diámetro, ¿cierto? Voy a hallar el diámetro. Entonces, ¿qué hago? De esta ecuación, ¿qué hago? Despejamos C, ¿cierto? Entonces, si yo despejo C, ¿qué me queda? Ojo lo que voy a hacer. Este C que está dividiendo viene aquí a multiplicar al torque, ¿cierto? Al cortante. Y este esfuerzo cortante que está ¿qué? Multiplicándose con el C a la 3 baja a dividir. Y entonces allá me quedaría el despeje. Entonces C a la 3 es igual a ¿qué? Entonces nos quedará 2 veces el torque sobre pi por el cortante. Pero como no lo necesitamos a la 3, ¿qué hacemos para quitar ese a la 3? Sacamos raíz cúbica, ¿no? Entonces esto es igual a la raíz cúbica. C es raíz cúbica de 2t sobre pi por el cortante. Y listo, lo único que tenemos que hacer es aplicar. Entonces C igual a ¿qué? C igual
raíz cúbica, pues aquí coloquémosla, raíz cúbica y reemplacemos. Raíz cúbica de 2 veces 8 por 10 a la 3 libras por pulgada. Listo, ese es el torque. Sobre pi por el C, por el cortante. 7.5 por 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada. Todo esto va dentro del radical, ¿no? Bajémoslo más. Y mientras ustedes van haciendo operaciones, yo voy simplificando unidades. Libras con libras se cancela, ¿cierto? Este pulgadas a la 2 se multiplica con este pulgadas. ¿Y nos queda qué? Pulgadas a la 3. Y como es raíz cúbica, ¿qué va a pasar? Sale como simplemente pulgadas, ¿no? Entonces C igual a ¿cuántas pulgadas? Entonces C nos da 0,878 pulgadas. ¿Este es el diámetro de qué eje? No, este es el radio, ¿no? Recuerden que C es el radio. Este es el radio del eje CD. Luego, ¿cuánto es el diámetro del eje CD? Eso por 2, ¿no? Porque si tengo el radio, el diámetro es eso por 2. El diámetro 1.757 pulgadas. Listo, ese fue fácil. ¿Qué pasa para el eje AB? Que no dan el torque sobre el eje, ¿cierto? Pero entonces aquí yo lo puedo calcular. ¿Cómo? A través de la relación de transmisión. ¿Cómo se calcula a través de la relación de transmisión? Entonces recuerden que cuando tenemos relación de transmisión, si aquí transmito torque, ese torque se viene por todo el eje, llega al piñón. El piñón se transmite a través de fuerza a los dientes, ¿sí o no? Entonces hay una fuerza de contacto entre los dientes. Esa fuerza de contacto genera una reacción. ¿Cómo es esa reacción? De la misma magnitud, pero de sentido contrario, que es F'. Igualitas en magnitud, ¿no? De sentido contrario. Ahora, estas fuerzas es posible calcularlas, ¿cierto? ¿Cómo se calcularía esa fuerza? Entonces, si yo vengo y hago aquí el gráfico, entonces aquí está el diagrama, aquí están los dos engranes, ¿cierto? Y está la fuerza de contacto entre los dos. Dijimos que esa fuerza era la misma para ambos, pero uno en magnitud, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo esa fuerza? Entonces yo sé que el torque es fuerza por distancia, ¿sí o no? Como yo sé cuánto torque viene transmitiéndose por acá, o sea que yo conozco este torque. Y la distancia en este caso, entonces el torque está acá, miren, ¿cierto? La distancia en este caso, pues va a ser la distancia de ¿qué? Pues la distancia de los respectivos engranes. Luego, como entra el torque por el pequeño, ¿cierto? Por el pequeño aquí entran 8 kips por pulgada. ¿En qué sentido? Si vamos en el sentido correcto, esto es... Entonces, al entrar aquí 8 kips, ¿cuánta fuerza saco yo acá? Entonces, la cantidad de fuerza que sale, simplemente la calculo como ¿quién? La calcularía el torque sobre la distancia, despejando acá, ¿no? Despejando la fuerza, la distancia pasa a ir al torque. El torque sobre la distancia es la fuerza. Ahora, esa fuerza es igual para ambos. Entonces, este torque me estoy refiriendo al torque sobre el eje CD. Ahora, exactamente lo mismo, el torque sobre el eje AB, este sería el torque sobre el eje AB, ¿cómo lo calcularía? O bueno, o la fuerza también, la fuerza es la misma, pero a partir del torque en el eje AB, ¿cómo la calcularía? Como el torque en el eje AB sobre la distancia. Bueno, pero miremos las distancias. ¿Aquí qué distancia será? La del radio B. Y aquí arriba, ¿qué distancia será? La del radio C. Ahora, ¿cómo dijimos que eran las fuerzas?
iguales. Si yo entro a igualar fuerza igual a fuerza, ¿qué me queda? Que el torque en CD sobre el radio en C es igual al ¿qué? Torque en AB sobre el radio B. ¿Listo? Y entonces, ¿qué necesito despejar de acá? El torque sobre el eje AB. Entonces, ¿qué hago? Entonces, este torque que está dividiendo acá, se viene acá a multiplicar, ¿no? ¿Y qué nos quedó? Que será el radio B sobre el radio C por el torque CD. Y listo, reemplazamos. Torque AB igual. ¿Cuánto es el radio del piñón? Aquí están los radios de los piñones, mire. Uno es 1.6 radio, no, ahí se ve que es radio. Y el otro es 4 pulgadas. Entonces, el torque en B, 4 pulgadas, ¿cierto? Sobre el torque en C, ¿cuántas? 1.6 pulgadas. Y esto por el torque en el eje CD. ¿Cuánto es el torque en el eje CD? 8 kips por pulgada. Y entonces el torque sobre el eje AB, ¿cuánto nos da? 20 kips por pulgada. Ahora, les pregunto, ¿es lógico este torque? ¿El valor del torque es lógico? Sí, dijimos que ¿qué iba a pasar con el torque? Que se iba a aumentar, ¿no? Que reducía velocidad y aumentaba torque. Entonces el torque que se está transmitiendo sobre el eje AB son 20 kips por pulgada. Bueno, entonces esto lo dejo a un ladito, ¿cierto? Lo saqué de acá, lo dejo a un ladito. Igual este PDF de todo este ejercicio queda en la descripción del video. Listo, ahora continuamos. Como ya sabemos que el torque sobre el eje AB es ¿cuánto? 20, ¿no? Son estos 20 kips el torque sobre el eje AB. Entonces ya puedo calcular el radio. Bueno, este es el radio del eje CD, porque no le colocamos acá, ¿no? Saquémoslo un poquito atrás. Y este es el radio sobre el eje CD. Radio sobre el eje CD. Ahora el que vamos a calcular es el radio sobre el eje AB. Entonces radio sobre el eje AB igual. La misma ecuación, ¿no? Nos sirve exactamente la misma ecuación. Raíz cúbica de... Listo, reemplazamos. 2 veces el torque. Entonces 2 por... ¿cuánto? 20 por 10 a la 3 libras por pulgada. Sobre, ¿qué cambia? Pi. ¿Y aquí qué cambia? ¿El 7,5 cambia? No, porque ese es el... ¿Ese es el qué? El esfuerzo cortante permisible, y él no cambia, ¿cierto? Las unidades, pues el mismo trabajo de arriba. Y entonces el radio, inicialmente el radio en el eje AB nos da, bueno, el radio nos da 1.192 pulgadas, luego el diámetro es multiplicar eso por 2.38 pulgadas. Es el diámetro en el eje AB. Compare los diámetros, porque este diámetro tiene que ser más grande que este. Porque va a tener que soportar más torque, luego tengo que tener un eje más robusto.